Bueno, yo quisiera llevarle algunas inquietudes al llamado campo nacional o populismo, en fin, como ustedes quieran decirle, respecto al tema de la educación. Primero me gustaría que expusieran cuál es su propuesta en términos generales, por supuesto, aparte de criticar al capitalismo y de quejarse de los neoliberales y etcétera, cuáles son sus ideas respecto a la educación, ¿no es cierto? Yendo a cuestiones un poco más particulares, me gustaría saber si hacen alguna autocrítica de los 12 años de kirchnerismo en educación. Porque tuvimos 12 años de populismo o de campo nacional y popular, si ustedes prefieren llamarse así, y la educación no se convirtió en ninguna maravilla. Hace no mucho tiempo la escuela pública competía con la privada en la época en que todavía quedaba la escuela sarmientina. Gente con dinero iba a la escuela pública. En cambio, hoy los progresistas de clase media que defienden al Estado mandan a sus hijos a escuelas privadas. Porque con sus hijos no juegan. Y mientras tanto las pruebas PISA no mejoraron. Finalmente, yendo a un tema bien específico, quería preguntarles, en su carácter de representantes, en fin, del campo, bueno, dicho que ya saben, populistas, preguntarles acerca de los dichos del ministro de Educación, que dispone no poner notas este año, porque según dice sería calificar al hogar y no al niño. Yo les pregunto si no les parece que es hora de calificar a los hogares. Si los hogares no transmiten el valor de la educación y no les exigen a sus hijos que estudien, que le den importancia al colegio, entonces, ¿qué se puede esperar de la escuela? ¿No? Porque al final todo es joda. No hay sistema de premios y castigos. Entonces todo da lo mismo. Como no se premia el esfuerzo, nadie se esfuerza. Los sindicatos populistas tampoco quieren que se evalúe a los docentes, o que cuando hay evaluaciones, estas se hagan públicas, lo que permitiría ver qué escuelas funcionan bien y cuáles mal, como corresponde. Entonces, como todo es lo mismo, se nivela para abajo, no hay estímulo para que los buenos se esfuercen. Este año no se pone nota, así que todos van a pasar, todo es una joda. En fin, me gustaría si me pudieran dar algunas respuestas respecto a esos temas. Y les dejo pasar el tema de la tecnología porque, bueno, sería demasiado. Es todo. Bueno, le pido la palabra. Pido la palabra. La palabra. Nuestra invitada especial hoy es Virginia González Gas, docente, fue rectora del Nacional Buenos Aires, además de haber sido legisladora porteña. Bueno, Virginia, desde ya vos tenés la palabra para responder a Torquemada. A la sarta de estupideces de Torquemada. Realmente es ridículo todo el planteamiento. Ha ido evolucionando la escuela pública. Yo he hablado con Silioni muchas veces. Creo que hay que dar un paso más, que es recuperar las escuelas para el Ministerio de Educación, porque no se pueden dirigir políticas educativas cuando vos no tenés escuelas de referencia. Vos estás teorizando absolutamente sobre la nada. Estás intentando
coordinar una política educativa que no es tal. Entonces yo se lo propuse a Giuliani, se lo propuse a Filmus cuando fue ministro de Educación, que lo que hay que recuperar son distintas escuelas para generar en cada provincia, para ir generando un eje y un seguimiento de las políticas educativas en cada provincia. Si no, es absolutamente teorizar sobre la nada. Y durante el kirchnerismo se hicieron muchísimos trabajos en relación con la escuela pública. Piensen, por ejemplo, el canal Paca Paca, el canal Encuentro, que dependían del Ministerio de Educación, el sistema de educación online. Y en la ciudad realmente la educación es catastrófica. Otro de los temas en relación con la ciudad es que hay que desactivar los pagos para las escuelas privadas. Los subsidios a las escuelas privadas son una barbaridad. Creo que hay que establecer en la ciudad de Buenos Aires una ley de educación, porque la ley de educación no existe. Y cuando yo fui legisladora y estuve en la Comisión de Educación, participé los 4 años en la Comisión de Educación, lo que hay que hacer es intentar, digamos, no la propusimos para evitar que pase lo que pasó en las épocas de Alfonsín con el tema de la ley de educación, que al final se terminó perdiendo absolutamente todo en ese momento cuando las escuelas confesionales y las privadas terminaron apropiándose de ese espacio de discusión. Y acá lo que pasa es que hay que recuperar las escuelas públicas. Piensen que el sistema educativo, cuando empezó el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, el 30% del presupuesto estaba destinado a las escuelas públicas. Ahora es un 16%. Y incluyendo en ese 16% los subsidios y los aumentos de subsidios que se dan a las escuelas privadas en detrimento de la escuela pública. También ustedes tienen acá un sistema de tercerización de absolutamente todo el sistema, que es un gran negocio del macrismo, tercerizar absolutamente todos los servicios, todo el mantenimiento de las escuelas, negociar con las licitaciones. Entonces se han dividido para el mantenimiento de las escuelas, Benito Rollo, Mantelectric, todas las compañías de los amigos de Macri son las que tienen tercerizadas el mantenimiento de las escuelas, y son por 3 años. En el primer año se les da el 60%, se les paga un 60%, y en los 2 años siguientes el resto. Y no hicieron absolutamente nada en las escuelas se vienen abajo, y esto sirvió nada más que para el mantenimiento de los amigos del macrismo. Esta es la situación que se da en la ciudad. Y el tema del subsidio a las escuelas privadas es una barbaridad, porque en realidad en las escuelas privadas el subsidio en realidad empezó en las épocas del peronismo para subsidiar las escuelas confesionales, que eran en general donde no existiera una escuela pública, y entonces subsidiaban a este tipo de escuelas como la Don Bosco, marcado en la educación pública. Entonces la subsidiaban, y ahora se desarticuló absolutamente todo, y es lamentable el subsidio que se hace a este sistema. Otro de los temas es la evaluación a distancia. Lo que dice el ministro es realmente tal cual, porque vos no podés evaluar al hogar, vos tenés que evaluar al alumno.
y en todos los lugares del mundo en este momento están suspendidas las clases, se trabaja con el sistema de Zoom exactamente igual que se está haciendo acá en Argentina, se trabaja con los alumnos por Zoom, por estos sistemas de educación a distancia, porque es la única realidad que tenemos. Y la educación en valores es la estupidez neoliberal más grande que existe. Eso me parece realmente una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Y en relación con qué es lo que pasa, ¿por qué se elige a la escuela pública, a la escuela privada y no a la pública? Hay un 51% que van a las escuelas privadas, de alumnos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿por qué lo eligen? Porque las políticas educativas apuntan a desarticular las políticas educativas de ciudad y de los medios apuntan a desarticular el sistema público y a defenestrar el sistema público en detrimento de, digamos, en favor de las escuelas privadas. Esto es lo que ha pasado sistemáticamente desde hace 20 años en adelante. Antes, el que iba a una escuela privada era una persona que en realidad no tenía posibilidades de acceso porque se rendía examen, porque había competitividad, porque había una línea estatal que apuntaba a eso. Había políticas educativas que emanaban del Ministerio de Educación, no de los ministerios provinciales o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ay, perdón, ya terminé. Si no, voy a seguir yo. No, Virginia, no, porque en realidad hoy vos sos el centro del debate, ¿no? Porque sos la especialista en el tema educativo. Ahí Torquemada te preguntó qué opinás sobre la evaluación a los docentes, la Bueno, protesta. esto es una barbaridad. Este sistema lo hemos combatido permanentemente en la ciudad de Buenos Aires, inclusive cuando armaron un instituto de evaluación docente. No tiene el más mínimo sentido este sistema evaluativo. Lo hemos discutido muchísimas veces y nos hemos opuesto a este tipo de sistema, a la publicación de las listas de los docentes. Esto va en detrimento del docente. Hay muchas cosas más que hacer para mejorar el sistema educativo que la evaluación del docente. Vos le tenés que dar cursos de capacitación adecuados, un salario adecuado, y esa evaluación permanente es una barbaridad. Y se ha demostrado que las evaluaciones PISA no tienen el más mínimo sentido y que evalúan determinados temas y hay otros que quedan afuera y que no sirve absolutamente para nada hacer un ranking de escuela. Esto es así, es lo mismo que hacer el ranking de los docentes con ese sistema de evaluación permanente que lo armaron en la ciudad con la oposición de la mayoría, de todos nosotros, de la oposición de la ciudad, lo aprobaron con el apoyo del radicalismo de Graciela, de la Hormiguita, y con eso llegaron a apoyar este instituto de evaluación que fue una barbaridad y que no sirve absolutamente para nada, porque ya existía un sistema de evaluación docente dentro de la misma institución y no era autárquico. Después, ¿qué otra cosa era el tema? ¿Qué otro tema era? No. Bueno, vos dejaste planteado lo que plantea los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, bueno, vos lo dejaste muy bien planteado y defendido. Yo también adscribo a esta posición, porque realmente es muy ridícula la evaluación y hacer un ranking de docentes. Entonces vos vas a tener escuelas con docentes con una buena evaluación. Esto ya lo planteamos
cuando lo discutimos en la legislatura, vas a tener ranking de escuelas, ranking de docentes, y no sirve absolutamente para nada. Esto ha sido una barbaridad total, es lo mismo que los concursos para el personal directivo. Los concursos para el personal directivo se hicieron pura y exclusivamente para obtener en estos concursos gente que adhiera al, y que respete determinados sistemas, que respete el orden del macrismo. Y entonces, y realmente son terribles, porque se les enseña en esos cursos que se hace para concursar cargos directivos, se les enseña cómo obedecer el mandato de los inspectores, de los supervisores, absolutamente todo eso. Y otra de las cosas que hay en el sistema educativo de la ciudad y que habría que modificar es la DIGEP. La DIGEP es el sistema de evaluación, no, de control de la educación privada, que es totalmente separado del de la escuela pública. Yo creo que presenté el proyecto para unificar el sistema de inspectores de las escuelas públicas con los de las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque el artículo de lo que se refiere a eso en la ley, en el artículo primero de la Ley de Educación Nacional, se dice que hay dos formas de educación pública. La privada, la de gestión privada y la de gestión pública. Y entonces habría que reunificar eso porque realmente no tiene el más mínimo sentido unificar, desarticular la supervisión de las escuelas públicas de las escuelas privadas. Las escuelas privadas tienen determinadas prebendas que no se tienen en las escuelas públicas, sobre todo en el área de supervisión. Por ejemplo, yo planteo un caso que es de un abuso en una escuela privada. Vos en una escuela pública, si hay un abuso de un docente sobre los chicos, se hace un sumario, se lo aparta, se lo pasa a tareas pasivas y después no vuelve a trabajar a la escuela pública. ¿Qué es lo que pasa en las de gestión privada? En las de la gestión privada, para evitar seguir pagándole el salario a ese docente abusador, ¿qué se hace? Se lo despide y no se lo investiga. Entonces va de una escuela a otra abusando y maltratando a los alumnos. En la escuela pública eso no pasa. Y eso pasa porque hay diferencias en la gestión. Hay determinadas permisividades que no se dan en el otro sistema. Bueno, tenemos algunas personas que están participando. A ver, pedido de palabra. ¿Quién tiene pedido de palabra? Levanten la mano a través del sistema. Claudia Cardinale. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Recordá que tenés 3 minutos. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, sí. Yo comparto en general lo que dice Virginia y le quiero contestar al señor T que la diferencia en general entre los sistemas educativos, que él nombra el capitalismo, es la facilitación de la oportunidad. Cuando yo digo la facilitación de la oportunidad... Un poquito más elevado la voz. Bueno, cuando digo la facilitación de la oportunidad, no estoy diciendo que se le regale nada al estudiante, sino simplemente que pueda acceder al sistema de manera transversal. O sea, que no haya diferencia entre las condiciones que tiene un estudiante y las que tiene el otro. En tema de la calificación, por ejemplo, es un sistema de aprendizaje también. Cuando a través de la evaluación, el estudiante también aprende y el docente también, porque puede ser que el estudiante le
proponga otro tipo de respuesta que nunca había visto el docente. Ahora, yo creo que hay que cambiar la matriz educativa desde, digamos, el preescolar hasta la universidad. En el preescolar y en la primera infancia se aprende, y hubo quien dijo que la mente de un niño es como un disco de cera. Entonces, la evaluación hoy en la escuela primaria tiene que ser, no se puede evaluar, porque no se puede evaluar las condiciones en que está viviendo el niño. Además hay competencias, no se evalúa solamente con un número si sabe sumar o aprendió a leer. Hay otras competencias que si el docente o el maestro no las está viendo, no las puede evaluar. Así que yo creo que en la escuela primaria no es posible la evaluación. En la escuela secundaria, como los chicos son un poco más autónomos, dependería un poquito más del esfuerzo personal que cada uno haga, igual que en la universidad, para alcanzar, digamos, las metas propuestas y poder ser evaluado de alguna forma. Igual hay competencias que se evalúan dentro del aula que no pueden ser evaluadas en su totalidad. Lo último que me gustaría decir muchas cosas más, pero lo último que me gustaría exponer es, primero, que tenemos que pensar en qué tipo de metodología, como dijo Virginia, para que no perdamos la oportunidad como se perdió con el Congreso Pedagógico, qué tipo de metodología, si asambleas o qué tipo de metodología tenemos que buscar para ir variando la matriz educativa en todos sus sentidos, ¿no? La matriz educativa es muy amplia, no podemos en 2 minutos desarrollar lo que es la matriz educativa. Pero sí creo que podemos convenir que hay que empezar a modificarla de alguna manera y que tenemos que ver de qué manera, cuál es el mecanismo, el instrumento más adecuado para poderla modificar. Y lo último, de verdad, es que Cumplió lo que los a mí más me 3 preocupa, minutos. lo que más me preocupa es dentro de lo que es la filosofía educativa, esta cuestión que se ve por ahí más en la universidad, porque los chicos tienen la posibilidad de discutirlo y los adultos también, es esta cuestión de la educación a través de la escuela del dolor. Que como, bueno, la vida nos propone cosas negativas, entonces, digamos, hay que ir a la universidad o a la escuela a padecer. Entonces van todos a padecer, total, después cuando sos profesional vas a tener padecimiento. Entonces, si vas a tener padecimiento como profesional, mejor que tengas padecimiento en la previa para que estés como fogoneado para cuando te venga el otro padecimiento profesional. A mí me parece que eso es terrorífico, que hay que buscar una manera de que no ocurra, porque ocurre, y que tenemos que buscar Le agradecemos, señora Claudia, se pasó 1 minuto. Bueno, de que el estudiante cuando va... la escuela no es el hogar. Por favor, redondee, que pasó 1 minuto. Bueno, la escuela es un ámbito. Entonces, el estudiante, en cualquiera de los niveles, tiene que sentirse cómodo en ese ámbito para poder aprender. Porque si no, termina siendo la escuela o la universidad un lugar de padecimiento. Listo, terminé. Le solicito a los próximos exponentes, la señora Claudia se pasó 1 minuto y medio justo, si no, no vamos a tener el espacio para todos. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere tomar la palabra? Levante la mano. José. Sí, bueno, yo quiero ser breve porque, bueno, tampoco voy a ir muy hondo en cuestiones metodológicas, o en cuestiones de políticas particulares, como ya lo hicieron con anterioridad. Yo prefiero ir a algo más general y de índole más paradigmático y social. Es cierto que durante el gobierno kirchnerista la economía creció y eso se trasladó al consumo, al empleo, al bienestar, y buena parte de ese dinero que recaudó el Estado lo puso en la educación. Es decir, hubo una cantidad del PBI que se colocó en materia educativa. Sin embargo, bueno, creo que algunas autocríticas se pueden hacer, pero no al gobierno solamente, sino a la sociedad en general. Claramente fallado, ya no existe esa idea de que
que la educación va a salvar al joven, de que la educación lo va a hacer mejor, tiene que educarse. Ya no se inculca eso. Mi hijo, el tutor, con el cual el padre volvía insoportable una reunión de vecinos cuando le marcaban a todos los vecinos cómo su hijo se había recibido y la clase de personas que era ahora, cómo lo había transformado la educación, no tiene más. ¿Por qué? Porque supuestamente el colegio no te salva económicamente. El colegio no es lo que te va a llenar de gloria. La educación no va a darte reconocimiento social, no va a darte la gloria, no le vas a hacer para nadie, lo vas a hacer, para dar un ejemplo, no vas a ser como un futbolista, vas a tener la gloria, el mérito y el respeto social. Con la educación no te va a pasar eso, vas a ser alguien educado y nada más. Y creo que es eso donde todos hemos fallado. ¿Por qué? Porque uno puede darle dinero a la sociedad, puede aumentar los salarios, pero eso no implica que los sectores asalariados vayan a comprar libros o se eduquen gracias a esto. Yo creo que es un tema de valores, como se ha dicho, y en el que todos tenemos que empezar a valorar a los que tienen éxito con la educación, a nivel social y a nivel salarial. Y si no inculcamos esto desde los 4 años, que los verdaderos exitosos tienen que ser los que se educan, va a ser una tarea más que difícil, que no se va a solucionar con crecimiento económico, ni con aumento de salarios, ni con otras medidas de índole económica, cuando no es la economía la que marca esta cuestión. Y con esto termino, porque hay sectores de clase media que tampoco tienen estos valores. La clase media ha tenido en este conflicto también de no valorar la educación. No es una cuestión de sectores bajos, es algo que involucra a la mayor parte de la sociedad, lo cual hace que el problema sea mucho mayor. Bueno, gracias por además justo 3 minutos. No sé quién sigue, si Luis. Sí. Bueno, creo que en particular ya se ha hablado lo suficiente con respecto a los distintos ejes, así que me gustaría más bien hablar sobre el contexto, es decir, poner en contexto. No se puede hablar de política educativa sin mencionar cuál es la orientación general en términos de la política económica del país. Nosotros sabemos que de 76 a esta parte, uno de los obstáculos, o el principal obstáculo al desarrollo y al crecimiento económico del país, ha sido el endeudamiento externo y la fuga de capitales, ¿no? En la época macrista, según los datos que dio hace un par de semanas el Banco Central, habla de 86.000 millones de dólares. Si le sumamos a esto los intereses de la deuda, estamos hablando de una fuga de excedente proporcional al endeudamiento. Es decir, en la medida en que logremos un país donde se vuelva a priorizar el mercado interno, no solo para la demanda de consumo, sino también para la demanda de inversión, vamos a lograr restaurar el rol que en su momento tuvo la educación argentina, una educación pública de altísimo nivel, que fue en cierta manera la referencia no solo en América Latina, sino en toda Hispanoamérica, con logros científicos muy destacados, con premios Nobel. Es decir, depende en gran medida de esto. Si nosotros no logramos volver a encauzar el desarrollo socioeconómico integral del país en una vía que sea tanto compatible con la productividad y la competitividad, especialmente a través de la formación de fuerza de trabajo científicamente creativa, científicamente calificada, nosotros no vamos a lograr recuperar ese nivel que que supo tener la educación argentina. Así que, concreto y sintéticamente, eso es lo que yo planteo. Bueno, Virginia, si querés agregar algo a lo dicho por los exponentes, te escuchamos. No, simplemente decirle que el sistema educativo mejoró durante las épocas del kirchnerismo
con la inclusión, con la creación de las universidades, de las universidades en la zona oeste, la Universidad de Moreno, la Universidad de La Matanza, y se fue perdiendo, se fue asumiendo en ese momento el valor de la educación. Ahí estaba de nuevo mi hijo el doctor, porque justamente los hijos de esta gente que no había podido acceder a un sistema educativo, se recibieron como médicos, como profesionales, etcétera, etcétera. Creo que ese fue uno de los grandes logros del kirchnerismo. Fundamentalmente eso. Bueno, me toca a mí hacer el cierre. Me parece muy interesante el debate que tratamos de llevar adelante, y especialmente tenemos que agradecerle a Virginia González Gas por haberse prestado a este debate con los conocimientos que tiene ella, por haber sido y haber ejercido una carrera dilatada en materia educativa, y además de tener también una dilatada militancia política. Ella planteó ejes muy claros, ¿no? Recuperar las escuelas nacionales, volver a antes de lo que realizó el menemismo. El menemismo trasladó la educación a las provincias, y las provincias después muchas a los municipios. ¿Esto qué fue? Empobrecer a la escuela pública, para mi forma de ver. Porque en realidad el proyecto que se inició con el neoliberalismo en ese momento, en cabeza de Carlos Saúl Menem, era en parte hacer desaparecer el Estado Nacional. No teníamos una misma currículum educativa. La 1420 nació para crear la Argentina, porque antes de la 1420 cada organización de los miembros de los países que venían, las comunidades, las irlandesas, las españolas, las italianas, etcétera, etcétera, tenían su propia escuela, guardando las formas educativas de sus países de origen. La 1420, entre otras cosas, vino a formar un currículum igualitario para tener una nación. El menemismo y el neoliberalismo trató de quebrar eso, como trató de quebrar la moneda a través de lo que fue la convertibilidad, que en realidad la gente no hablaba en pesos sino en dólares. Quería hacer desaparecer, recuerden, las provincias y regionalizar el país. Llevó adelante un montón de políticas que se puede decir que su fin último era la destrucción del Estado Nacional y de la nación. Por eso que marcó Virginia es tan importante. Hay muchas cosas que después se repitieron. El tema de Luis fue un tema más que educativo, a la cuestión material de cómo se vería la educación ligada a la economía. Lo que yo sí creo es, personalmente, que la educación tiene que estar ligada a valores, a valores que son muy fuertes y a valores que establecen la posibilidad de un cuerpo social integrado. La Argentina desde el año 1975 viene creciendo la pobreza promedio anual al 7,5%. De 800.000 pobres que había en el año 75 pasamos a más de 16 millones de pobres. Obviamente que si a esos sectores no los acompañamos, tanto alimentariamente, pero también en su forma de vida, es muy difícil que le pidamos que puedan llevar adelante
una formación educativa. Las escuelas pasan a ser lugares de contención. Por eso quiero recuperar los 12 años de kirchnerismo, porque el kirchnerismo le dio paso a la escuela educativa y dejó atrás la escuela de contención, porque a esas escuelas les hizo llegar el plan Conectar. Y muchos lo criticaban porque decían, le dan una computadora a una persona que no tiene internet en su casa. Lo que pasa que o no sabían, o lo sabían y no lo decían, es que esas computadoras venían con contenido propio. Entonces era muy útil para el alumno en su casa. No solamente para el alumno, sino para el núcleo familiar. La educación tiene que ser uno de los principales ejes que recuperemos los sectores populares para sacar adelante este país. Lo de las universidades públicas del conurbano no es menor. El 70% de los alumnos de esas universidades son primera generación en la universidad. Entonces estamos llevando adelante con la creación de estas universidades la posibilidad que la educación vuelva a ser una forma de movilidad social ascendente, pero no solo en lo económico, sino también en la fuente de valores. Muchas veces hablan de la problemática que tiene la Argentina en otras materias, por ejemplo, en el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad, el tema de la mano de obra formada. Si nosotros a la sociedad no le damos una forma de vida más elevada, y para eso principalmente es el núcleo familiar y la educación, pero primero el núcleo familiar, porque muchas veces, y esto va en defensa del docente, queremos que el docente haga lo que no puede hacer la familia y lo que se niega a hacer el Estado. Muchas veces veo a políticos que hablan elogiando a la educación, casi todos, pero el 80% elogia la educación no para que sea un lugar de formación, de elevación y de liberación de la persona, sino como un lugar de depósito de los jóvenes, para que no le moleste especialmente a los sectores más acaudalados de la sociedad. La educación tiene que volver a ser un lugar de elevación y liberación para la persona. Yo, principalmente que provengo de un partido que es antropocéntrico, donde el centro es el hombre, creo que la formación en valores es fundamental. Los radicales nos fijábamos en materia educativa en Saúl Taborda, que era un educando que había participado en la reforma universitaria y tenía valores liberadores. Y por eso la educación era tan importante. Como lo fue también para el peronismo, como lo fue para el socialismo. Y en Virginia González Gas tenemos un exponente, no solamente del sector educativo, sino de las ideas del socialismo. Para cerrar, y no ser más largo, creo que la educación, y creo que todos los que participamos en este debate vamos a estar de acuerdo, es algo central. Es tan central para la sociedad que el macrismo se preocupó personalmente de tratar de destruirla. La frase de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo no nos engañemos, ningún pobre va a la universidad, es algo que golpea en el centro del corazón de la educación, porque la educación
si tiene un fin, es el fin equitativo e igualitario de una sociedad para que esa sociedad pueda convivir en paz y tranquilidad. Les agradezco a todos por haber participado de este debate, especialmente a Virginia. Y bueno, nos estaremos viendo cada semana debatiendo diferentes temas que son centrales para nuestra patria. Muchas gracias.